deja de ser importante. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Un bichito realmente que está en el agua, una hidra, así se denomina, es una estructura, un organismo que está en el agua, y estos bichitos, a pesar de que parezcan bastante simples, tienen también su sistema nervioso. Esta palabra que aparece al principio se llama filogenia. Esto en realidad lo tienen todos los aparatos y sistemas. ¿Qué es la filogenia? Es, en definitiva, los aspectos evolutivos, cómo se fueron desarrollando los distintos aparatos y sistemas, y vamos a ver que puntualmente en el sistema nervioso de los animales que a nosotros nos interesan, los animales de interés veterinario, el sistema nervioso ha evolucionado mucho, ¿no es cierto? Ha evolucionado muchísimo. Lo mismo en el humano, que ha evolucionado terriblemente para hacerlo cada vez más eficiente su funcionamiento. Bueno, la filogenia es el origen, ¿no es cierto?, evolutivo y cómo va modificándose de acuerdo a las necesidades. Entonces, simplemente para mostrar esto, este bichito que vive en el agua, una hidra, tiene su sistema nervioso realmente muy simple, muy sencillo, poco sofisticado, es decir, como dice acá la palabra, muy primitivo. Bueno, es una palabra también que se aplica a este sistema nervioso realmente de poco desarrollo, pero fíjense que aparecen, tanto en estos animalitos que son realmente muy, muy simples, aparecen células que son capaces de percibir sensaciones del medio donde está inmerso, es decir, este bichito pensemos que está en el agua, y a lo largo de todo su cuerpo hay células desparramadas que tienen la capacidad de captar sensaciones, células sensitivas, como se denominan, o también una palabra muy usada para este tipo de células y de información. Esto es muy vinculado al sistema nervioso, lo van a leer permanentemente, no solamente en anatomía, sino en fisiología, en semiología, en patología y demás. ¿Sí? Las células del sistema nervioso que tienen la capacidad de captar sensaciones sensitivas se suelen denominar aferentes. Y además también estos bichitos tienen células, neuronas podríamos decir, células nerviosas, con capacidades de enviar respuestas frente a esos estímulos. Frente a esos estímulos hay células también capaces de enviar una respuesta. Eso se denominan células motoras o también denominadas células eferentes. Esto lo vamos a tener también, y es lógico, en los organismos más evolucionados, como son todos los animales que vamos a estudiar, ¿no es cierto? Nosotros no hacemos una comparación anatómica del sistema nervioso en cada especie, lo vemos de manera general, esa es la intención, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a seguir viendo, estas células, los vamos a seguir viendo, células capaces de captar sensaciones y células capaces de emitir una respuesta que se denomina respuesta motora o respuesta eferente. En este caso, las células son las mismas en estos bichitos poco evolucionados. Son las mismas células, ¿sí?, que se encargan de captar información y también de devolver una respuesta. Eso no va a ocurrir en los animales donde su sistema nervioso ha evolucionado, como también nos pasa a nosotros. Nosotros no somos ni más ni menos que mamíferos, somos animales y tenemos un sistema nervioso realmente muy evolucionado comparado con muchas especies, ¿no? Con muchísimas especies. ¿Qué es lo que fue pasando? Bueno, fue evolucionando. El sistema nervioso se empieza a hacer un poco más complejo, ¿no es cierto? Hay, como dice acá, ya dos grupos de células distintas. En la diapositiva anterior vimos que las mismas células eran capaces de captar sensaciones y de devolver una respuesta. Es decir, frente a esos estímulos, de elaborar una respuesta motora. En los animales un poquito más evolucionados, como por ejemplo lo que estamos viendo acá, es un cangrejo, ¿sí? Un cangrejo del río, un cangrejo de río. ¿Qué es lo que ocurre? En estos animales más evolucionados que una hidra que está en el agua, en estos animales ya las células se separan en dos poblaciones diferentes. Células que tienen solamente la capacidad de percibir sensaciones, células sensitivas, y otro grupo distinto capaz de enviar una respuesta motora,
¿sí? De elaborar una respuesta frente a determinados estímulos. Es decir, dos poblaciones de células completamente distintas, pero esas células no van a estar aisladas, van a estar conectadas, van a estar comunicadas. Y es lo que pasa también en nuestro sistema nervioso y en el sistema nervioso de todos los animales que vamos a estudiar. Es decir, existen, y es lógico, que haya una comunicación, un diálogo permanente entre las neuronas sensitivas y las neuronas motoras, ¿sí? Porque si no, no hubiese posibilidad de que el sistema nervioso funcione. ¿Cómo se llama esa comunicación tan particular, ese diálogo tan particular que establecen estas células que están en el sistema nervioso? Se llaman sinapsis. Las células nerviosas se comunican mediante lo que se denominan sinapsis. ¿Sí? Ese nombre capaz que ustedes lo han escuchado numerosas veces. Bueno, es un nombre muy asociado a la forma en que dialogan las células del sistema nervioso. ¿Sí? Sinapsis se llama. Es decir, las moléculas que libera una neurona las va a captar otra que tiene en su alrededor. Imagínense ustedes, para que tengan simplemente una idea, que una neurona, una sola célula, que es una célula muy particular, no hay que dejar de lado eso, pero una neurona puede establecer conexiones con 10.000 células que tiene alrededor. Por eso lo hace un sistema muy complejo, un sistema tridimensional realmente muy sofisticado. Entonces, ¿cómo dialogan? ¿Cómo se conectan las células? Porque no están en contacto entre sí, no se tocan células con células. Eso también llevó muchísimo tiempo saber cómo ocurría ese diálogo. Muchísimo tiempo, porque no había manera de observar las células, porque se veían hasta cierto límite y después ya no se podía observar qué era lo que pasaba justamente ahí, porque no había ningún microscopio ni nada. Entonces, llevó muchísimo tiempo saber cómo se conectaban, cómo dialogaban estas células. Entonces, ahí aparece ese término sinapsis. La sinapsis es la forma en que las células se conectan, se dialogan entre sí. Lo hacen gracias a moléculas químicas que se llaman neurotransmisores. Son moléculas que libera una neurona y que va a influenciar el funcionamiento de todas las vecinas que tiene a su alrededor. Bueno, fíjense lo que pasa acá. Nos metamos un poquito principalmente en este cordón amarillo que está pintado de color amarillo, que no es amarillo el sistema nervioso, pero es para poder diferenciar un poquito de todas las otras estructuras. Fíjense que acá aparece ya en la parte de lo que sería la cabeza del cangrejo, aparece el cerebro y todo un cordón de tejido nervioso que recorre de punta a punta el cangrejo y a partir de ahí surgen también un montón de cositas. Bueno, ahí aparece ya en estos animales, que no son del todo evolucionados, ¿no? Aparece ya lo que se denomina un sistema nervioso central. Algo primitivo, pero aparece. ¿Por qué se llama central? Porque las estructuras más importantes empiezan a ocupar una posición realmente central en el cuerpo de estos animales. Ese término, sistema nervioso central, lo vamos a usar y va a aparecer en todos los textos de anatomía, ya sea del humano, de los mamíferos que nosotros estudiamos, bueno, de numerosísimas especies. Tienen un sistema nervioso que está ocupando un rol y un lugar privilegiado y un lugar bien protegido. ¿Sí? Un lugar bien protegido porque es una parte del sistema nervioso realmente muy complicada y muy delicada a su vez, es decir, que tiene una estructura que se puede lesionar fácilmente. Entonces, es por eso que empieza a aparecer este primer esbozo, este primer sistema nervioso, algo primitivo, pero ya empieza a estar ubicado en una posición realmente bastante privilegiada. Fíjense lo que fue pasando después. Acá tenemos un roedor, un ratón, ¿no es cierto? Montones de otros roedores, peces, anfibios, todos los vertebrados, ¿no es cierto? Ahí estamos abarcando a todos los vertebrados, que son los animales que nosotros vamos a estar estudiando, los mamíferos, ya sean de importancia veterinaria o no, todos los mamíferos están dentro de este grupo de vertebrados, y acá el sistema nervioso realmente ya se hace mucho más complejo. Sigue estando esta población de neuronas o de células capaces de
captar sensaciones y otra parte capaz de responder frente a un impulso, ¿no es cierto?, digamos, de elaborar una respuesta motora. El sistema nervioso entonces se hace más complejo, hay una evolución interesante de este sistema nervioso. Acá sí claramente los órganos más importantes de comando, que sirven para regular todo el resto de las funciones, se van a estar ocupando, y van a estar, sí, bien digo, ocupan una posición realmente privilegiada, bien protegida, es decir, por eso aparece este término de centralización, ese sistema nervioso central, que sería el cerebro, el encéfalo y la médula espinal. Fíjense a dónde está, digamos, ubicada. Esta es una imagen lateral, esta es una imagen dorsal, y ahí estamos viendo la posición que tienen estas estructuras, que son realmente los órganos de comando de todo el resto del cuerpo. Y por eso están realmente ubicadas en un lugar del cuerpo muy, muy particular. El encéfalo dentro de la cavidad craneana y la médula espinal recorriendo prácticamente una parte importante del tronco del animal. No todo, no llega hasta la cola, también en los animales domésticos pasa algo similar, en el humano también, no tenemos cola, pero tampoco ocupa toda la longitud de la columna. Es decir, la médula va a estar ocupando también un lugar central y protegida por la columna vertebral. Va a estar metida justamente en el canal vertebral. Y algo que también fue muy importante desde el punto de vista evolutivo fue este proceso que sigue ocurriendo, ese proceso que se llama mielinización. Las fibras nerviosas tenemos que pensar que son las prolongaciones que tienen las neuronas. Las neuronas son células muy particulares, que tienen una forma bastante rara y muy variada, pero desde las neuronas surgen prolongaciones de estas células que se denominan axones y dendritas. ¿Sí? Axones, que generalmente es uno solo, y las dendritas, que son múltiples, ¿no? Y eso va a ir variando, ya vamos a ver algunas imágenes para que se entienda mejor. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Esas fibras nerviosas, esas prolongaciones neuronales, con los procesos evolutivos, con los fenómenos evolutivos, esas fibras empezaron a estar como recubiertas por unas membranas lipídicas, de células vecinas. Hay unas células que van a acompañar en la estructura del sistema nervioso, hay unas células que no son neuronas, pero que son realmente muy importantes para el funcionamiento. Ya vamos a ver, esas células que acompañan en la estructura del sistema nervioso se llaman células gliales. Células gliales o células de la glía. Vienen del griego ese nombre, glía, ¿sí? Células de la glía, no son neuronas. Esas células de la glía ustedes las van a ver después al microscopio, algunas que son muy chiquititas. Esas células de la glía, el nombre proviene del griego y significa pegamento, porque antiguamente se creían que esas células simplemente servían como para juntar las neuronas, como para darle un armazón, ¿no es cierto?, al sistema nervioso. Pero hoy en día se sabe realmente que esas células gliales o células de la glía son muy importantes para el funcionamiento del sistema nervioso, terriblemente importante para el funcionamiento del sistema nervioso. Algo que lo vi hace poco tiempo en uno de estos programas de neurociencias, que me llamó mucho la atención, es que, por ejemplo, ustedes seguramente lo habrán escuchado, Einstein, que fue, ¿no es cierto?, un científico brillante, ¿no es cierto?, que descubrió un montón de cuestiones que hasta el día de la fecha se usan. Todo el mundo estaba interesado en el cerebro de este científico, ¿no? De decir, ¿qué tiene este tipo? ¿Por qué es tan brillante, tan inteligente? ¿Por qué se le ocurren todas estas teorías, estas cuestiones? Entonces, posterior a la muerte, no me acuerdo quién fue, le dieron la autorización para que pudieran analizar el cerebro de Einstein, ¿no? Y se iban a imaginar, ya estaban especulando que este tipo tenía por lo menos al menos un 10% más de neuronas que el resto de la población típica. Y llamativamente no ocurrió eso. Llamativamente Einstein
tenía la misma cantidad que las neuronas del cerebro de cualquier persona, pero sí lo que le llamó la atención era que tenía mayor cantidad de células gliales. Eso sí le llamó muchísimo la atención y a partir de ahí empezaron a investigar la importancia de estas células, que se llaman células de la glía, y son realmente muy importantes. Hoy en día se hacen numerosas investigaciones, no solamente en neuronas, en las células que todo el mundo conoce, sino que también se ha enfocado, digamos, los cañones en estudiar las células de la glía, porque son muy, muy importantes, tan o cuán importantes como las neuronas. Bueno, estas células de la glía, que hay una población que se llaman astrocitos, otros se llaman oligodendrocitos, tienen unos nombres bastante raros. Bueno, estas células de la glía lo que hacen, algunas de ellas, no todas, es envolver a las prolongaciones de las neuronas. Las envuelven con parte de su citoplasma, y eso es lo que se denomina mielinización, es decir, un recubrimiento que tienen las prolongaciones neuronales gracias a estas células de la glía. Ya van a ver cuáles son fundamentalmente esas células que se encargan de envolver con sus prolongaciones, envuelven, digamos, parte de su citoplasma, es como que se enrosca alrededor de las prolongaciones neuronales, y eso favoreció muchísimo el funcionamiento de las neuronas, sobre todo en la velocidad en que se transmite la información. La transmisión de la información a lo largo de los nervios es realmente asombrosa, es muy rápida, muy, muy rápida. Hay algunas enfermedades, lamentablemente, por ejemplo, la esclerosis múltiple, que es una patología que se está estudiando permanentemente y que afecta al humano, que ocurre que se empieza a destruir, hay una autodestrucción de estas vainas, estas envolturas de mielina, que es un fosfolípido, básicamente. ¿Sí? Es una envoltura de lípidos que proviene de las células de la glía y que envuelve a los axones, a las prolongaciones neuronales. Entonces, bueno, al haber destrucción de esas prolongaciones, empiezan a haber un montón de manifestaciones neurológicas bastante complicadas, y hasta el momento no hay una cura para lo que es la esclerosis múltiple, ¿no? Bueno, como también un montón de otras patologías que afectan al sistema nervioso. Bueno, esto de la mielinización ya lo van a ver de nuevo, van a ver las células de la glía en histología, van a identificar al microscopio, cómo se ven. Bueno, hay un montón de cosas que esto se va a ir complementando, que se va a ir armando, ¿no es cierto? Igual que en fisiología, van a entender cómo es el sistema, cómo es el impulso nervioso, cómo viaja a lo largo de la neurona, cómo viaja esa información, ¿no? Y lo hace realmente de manera muy rápida. Los animales, donde tienen un sistema evolutivo, de un sistema nervioso menos evolucionado, no existía esta mielinización. Entonces la información iba mucho más lenta. En el humano, en todos los mamíferos, bueno, en montones de otras especies, existe este proceso de mielinización, y eso ha favorecido muchísimo la velocidad en que va la información en el sistema nervioso. Bueno, esto simplemente para que veamos un poquito también vinculado a los aspectos evolutivos. ¿Qué estamos observando acá? Los hemisferios cerebrales y alguna cosita más también. Esto es el cerebro de un humano. Fíjense, lo que estamos viendo acá son los hemisferios cerebrales, los dos hemisferios cerebrales. ¿Por qué se ven así, no? Porque esto hay una gran cantidad de neuronas, ¿sí? Hay una enorme cantidad de neuronas, y para poder caber dentro de la cavidad craneana, se han tenido que plegar todas estas capas neuronales, porque si no, no había forma que ingrese, o sea, que pueden estar ocupando una cavidad craneana que realmente es bastante chiquitita. Lo mismo pasa, por ejemplo, en otras especies, ¿no? Fíjense lo que ocurre con un delfín, ¿sí? Con un mono, que es muy parecido, ¿no es cierto? Se hacen muchos experimentos en monos para entender, ¿no es cierto?, la fisiología no solamente de este sistema. Los perros, algunos roedores, conejos, bueno, la rata, ¿sí? Algunas especies realmente, por ejemplo, hay algunas aves, si ustedes ven el cerebro, por ejemplo, de una gallina, por ejemplo, de un pollo, de una gallina, van a ver que no tiene este aspecto, así que no está tan plegado, y eso es porque tiene una menor cantidad de capas de neuronas, de capas neuronales,
Bueno, y eso también hace que sean animales menos evolucionados, que tengan comportamientos realmente menos sofisticados, menos elaborados que las especies más evolucionadas. Si no me equivoco, hay muy pocas especies, por ejemplo, de animales que se pueden reconocer en un espejo, ¿no? Nosotros somos uno. El humano es una especie que cuando somos bebés a veces no nos reconocemos hasta que llega una determinada edad, donde uno se reconoce y sabe que se está reflejando y el que está reflejándose es uno mismo. Bueno, ese experimento también lo hicieron en numerosas especies. Llamativamente, los delfines son otras especies que se pueden reconocer ellos mismos frente a un espejo. Lo mismo los monos. Hicieron un experimento donde compararon, no comparamos, yo no tengo nada que ver con eso, compararon la edad de un mono, de un bebé, de un mono, y pusieron también en el mismo tiempo a un bebé humano. Y bueno, y vieron que el bebé de mono se reconocía y el bebé del humano todavía no. Es decir, que hay también algunas cuestiones que evolutivamente se nota que también hay unas especies que su grado evolutivo puede ser inclusive muy superior a lo que nosotros creemos, ¿no? Lo que nosotros creemos, que nos creemos que somos las especies más inteligentes, más racionales y demás. Entonces, bueno, es muy complejo todo el funcionamiento de este sistema nervioso. Bueno, no vamos a entrar en detalle, esto lo van a ver no lo van a ver en realidad mucho, pero antes nosotros lo estudiamos en una materia que era embriología, pero en definitiva esto se forma, es decir, durante el desarrollo embrionario, el sistema nervioso y el sistema circulatorio, principalmente el corazón, son los dos sistemas que aparecen de manera rápida dentro de un embrión. Es decir, son los que primero se forman dentro de un embrión. Creo que tal vez le erre por algún tiempito, pero aproximadamente alrededor de los 20 y pico días, 25 días, al mes, ese embrión ya tiene el inicio del desarrollo del sistema nervioso y lo mismo pasa con el sistema circulatorio. Es decir, son dos sistemas que rápidamente se forman en un embrión y lógicamente estos dos sistemas se van a encargar de ir regulando la formación, el desarrollo, las funciones de todo el resto de ese embrión. Por eso es que son los primeros sistemas que se van a desarrollar en los embriones, ¿no? El sistema nervioso y el sistema circulatorio. Bueno, esto se forma a partir de un tubo, es decir, se van haciendo pliegues en determinado lugar del cuerpo, por eso es lo que estamos viendo acá, esto sería como una de las capas del embrión, y acá estamos viendo cómo se hace como una especie de curvatura, de pliegue, ¿no es cierto?, en la parte dorsal, y cómo se empiezan como a acercar los bordes de estos pliegues, hasta que finalmente se cierran, ¿no es cierto?, arriba, y esto forma una estructura tubular, como un tubo que va de punta a punta del embrión. Por eso es que ustedes lo van a estudiar con el nombre de tubo neural. ¿Por qué se llama tubo neural? Porque literalmente se forma a partir de una serie de pliegues, como estamos viendo acá en la imagen de la derecha, que está todo aplicadito, cómo se empieza a plegar una capa del embrión para finalmente formar un tubo, ¿sí?, un tubo cerrado que recorre de punta a punta ese embrioncito. Este tubo va a sufrir numerosas modificaciones. Hay que pensar que estamos hablando de los primeros meses de vida, y este tubo va a ir sufriendo numerosas modificaciones. En la parte que corresponde a lo que sería la cabeza del embrión, ahí empiezan a haber dilataciones, empiezan a formarse dilataciones, se hacen como vesículas, como sacos que se van deformando, ¿no es cierto? Y esas son las estructuras que se conocen con el nombre de vesículas encefálicas, ¿sí? Esto tiene que ver con el desarrollo embrionario. Esto está pintado de colores para que se puedan, digamos, distinguir cada una de estas vesículas, que son dilataciones de ese tubo neural. Ese tubo que va de punta a punta
en la parte que corresponde a lo que sería la cabeza del embrión, a la cabeza del embrión, que está plegado. No sé si alguna vez ustedes vieron alguna imagen de un embrioncito, pero un embrión está como muy plegado, como si fuese una media luna muy cerrada, ¿sí? Bueno, la parte que corresponde a la cabeza, ahí justamente ese tubo neural va a sufrir numerosas modificaciones. Inicialmente se van a formar 3 dilataciones, una más adelante, otra un poquito más atrás y otra más atrás. ¿Cómo se llaman cada una de estas dilataciones? Vesículas encefálicas primarias. ¿Sí? Son las primeras 3 que se forman. Cada una tiene un nombre. Esto tienen que conocerlo. Sobre todo pensemos después el día de mañana, sobre todo el examen final que ustedes van a tener que rendir, porque siempre suelen haber preguntas vinculadas a estas vesículas encefálicas. ¿Por qué? Porque a partir de cada una de estas vesículas van a surgir vesículas secundarias y posteriormente, desde estas vesículas secundarias, se van a estar formando las estructuras macroscópicas, las estructuras que vamos a ver en el sistema nervioso, por ejemplo, de un caballo, de una vaca, de un perro, de un gato, de una oveja, del humano, son todas muy parecidas, básicamente. Pero esto me permite explicar desde dónde viene, por ejemplo, el cerebro, de dónde se formó el cerebro, de dónde se forma el cerebelo, de dónde proviene, por ejemplo, el hipotálamo, de dónde viene el hipófisis. Bueno, de ahí viene, de cada una de estas partes que vamos a estar tratando de explicar ahora. Entonces, las primeras 3 vesículas que se forman en el embrión, que son dilataciones de ese tubo que recorre de punta a punta el embrioncito, bueno, hay 3 dilataciones iniciales. ¿Sí? Pensemos que están metidos como en la cabeza del embrión, que es una cabeza todavía que está en desarrollo, está en formación, es una cosa muy, muy amorfa, ¿no? Muy con forma realmente bastante distinta a lo que va a ser después en el feto, ni hablar en un recién nacido. Entonces, las primeras dilataciones se llaman vesículas encefálicas primarias. La que está bien adelante, bien arrostral sería, se llama prosencéfalo. Esto está sacado de un libro en inglés, pero se llama prosencéfalo. Prosencéfalo. Acá iría una F, si lo transformamos en castellano, prosencéfalo. Es lo que está pintado de azul. Ese prosencéfalo no va a quedar así tal cual, sino que van a seguir apareciendo poblaciones de neuronas, van a haber numerosas capas de neuronas que se van a ir agregando, se va haciendo cada vez más sofisticado, más complejo todo esto, y este prosencéfalo se va a estar subdividiendo. Se divide en 2 partes. El telencéfalo, que son estas 2 vesículas que aparecen acá a los costados, fíjense, y a su vez aparece otra estructura intermedia, impar, ¿sí? Impar, hasta donde llega el color amarillo, que es el diencéfalo. ¿Sí? Entonces después, desde el telencéfalo se va a estar formando, por ejemplo, esto que les mostré acá, los hemisferios cerebrales. Esto es el telencéfalo, ¿sí? Acá hay un hemisferio cerebral y acá está el otro hemisferio cerebral que están intercomunicados, que dialogan entre sí, que cada uno tiene funciones asignadas, pero a su vez son complementarias, que cuando puede haber alguna afección en uno, el otro puede tomar también el rol de comando. Bueno, es muy complejo, una parte realmente muy sofisticada y complicada del sistema nervioso. El cerebro, ¿sí? Son 2 hemisferios cerebrales que van a estar formándose, provienen desde el telencéfalo. ¿Sí? Telencéfalo. Sería esto finalmente, esto que estoy marcando acá, esta especie de burbuja que estoy marcando acá, va a formar posteriormente los hemisferios cerebrales. Y esto que queda en el medio, esta vesícula acá, impar, no se duplica de ambos lados, es el diencéfalo. Diencéfalo. De ahí surgen un montón de estructuras desde el diencéfalo. Por ejemplo, el hipotálamo. Bueno, la hipófisis no, pero el hipotálamo, el tálamo, bueno, hay un montón de partecitas ahí que son importantes. El hipotálamo también es un nombre que lo habrán escuchado alguna vez, ¿sí? Alguna vez a lo mejor han escuchado ese nombre. El hipotálamo realmente tiene montones de funciones, ¿sí?
para que tengan una idea, no vamos a hablar ahora de funciones y demás, pero para que tengan una idea, por ejemplo, el hipotálamo se encarga de regular el apetito. Cuando uno tiene hambre es porque son neuronas que están ahí en el hipotálamo, que están captando que hay un bajo nivel de glucosa en la sangre, entonces nos estimula el sistema nervioso para que el individuo ingiera, para que coma. Bueno, el apetito, la saciedad, la sed, ¿sí? La sed también está regulada por neuronas que están en el hipotálamo. La temperatura corporal está regulada por neuronas que están en el hipotálamo. El equilibrio hídrico, el equilibrio ácido-base, que no sé si habrán visto algo en química de eso, es química, digamos, biológica, ¿no? Pero hay montones de funciones que regula el hipotálamo. Hay montones de funciones. ¿Y dónde proviene el hipotálamo? Se forma a partir del diencéfalo. ¿Sí? Para que más o menos vayamos armando un poquito esta cuestión, porque, digamos, en un animal adulto, en un cadáver, nosotros no vamos a estar viendo estas vesículas, ¿sí? Ya vamos a estar viendo el sistema nervioso completamente formado, pero es para que quede una idea de dónde proviene cada una de estas estructuras. Bueno, los ojos están vinculados estrechamente con el diencéfalo, los ojos, ahí dice disco óptico, copa óptica, bueno, eso tiene que ver con la formación de los ojos van a quedar conectados con el diencéfalo, ¿sí? Van a estar conectados con el diencéfalo. Bien, si nos vamos un poquito más atrás, esta sería la vesícula, la que le sigue, hacia caudal, denominada mesencéfalo. Esa vesícula no se subdivide, fíjense que sigue siendo una vesícula impar, no se subdivide, sigue teniendo el mismo nombre, ya vamos a ver algunas cosas del mesencéfalo, pero queda así, no hay ninguna modificación posterior, más allá de un cambio de tamaño, de desarrollo, pero no hay subdivisión. Y el romboencéfalo, que es la última vesícula, el romboencéfalo que está pintado medio de rosa, ese romboencéfalo sí se divide o se subdivide en dos partes. El metencéfalo, desde el cual, por ejemplo, va a surgir esto, que acá se ve en el delfín, está medio tapado ahí en el humano, pero desde ahí surge, por ejemplo, esto. ¿Qué es esto que está acá atrás de los hemisferios cerebrales y que está terriblemente desarrollado en estos bichitos? ¿El cerebelo? El cerebelo, exactamente, ¿no? Nosotros también tenemos, el humano tiene un cerebelo muy desarrollado. Bueno, el cerebelo es muy importante, es una estructura que tiene que ver, sobre todo, una estructura vinculada con el control de la motricidad, de la locomoción. Intervienen montones de otras funciones, pero para que nosotros, los animales, ¿no es cierto?, tengamos una locomoción ordenada, ¿no?, prolija, equilibrada y demás, requiere del funcionamiento de esta estructura, donde hay montones de capas de neuronas, que se denomina cerebelo. ¿Sí? El cerebelo también tiene cuestiones en el humano, por lo menos se ha visto, vinculadas al aprendizaje y algunas cuestiones, bueno, pero en definitiva se lo conoce más que todo desde el punto de vista del rol que cumple desde lo que son las funciones de la locomoción, de la motricidad, para que sea los movimientos sean ordenados, sean equilibrados, no haya torpeza, ¿no es cierto?, en los movimientos y demás. Bien, entonces, ¿de dónde viene ese cerebelo? Del metencéfalo. También aparecen otras estructuras más, pero esa es una estructura realmente muy, muy evidente en la anatomía del sistema nervioso. Y desde ahí para atrás aparece una partecita denominada mielencéfalo. Mielencéfalo. Fíjense que son todas palabras medias parecidas, ¿no? Son todas bastante parecidas. El mielencéfalo es la otra parte que surge desde el romboencéfalo. Esta estructura que está pintada de color media violáceo, ¿sí?, es el mielencéfalo, desde la cual después posteriormente se va a transformar eso en lo que se denomina médula oblonga. La médula oblonga, o también oblongada, ese nombre surge porque cuando yo hago un corte en este lugar, hago un corte transversal y la miro, es una estructura ovalada.
¿sí? Más allá que tiene una cavidad adentro y demás, pero tiene una forma ovalada, la médula oblonga, así se llama, oblonga.